Pérez. Regresamos a Radio Guadix y regresamos poniendo una sonrisa, y además lo hacemos pues con salud. Hace un momento hablábamos de arte, ahora vamos a hablar de, bueno, pues de salud, para que podamos disfrutar de todos los momentos sin tener ningún tipo de preocupación y ponerle al mundo también una sonrisa. Nos vamos, o mejor dicho, tenemos aquí con nosotros a los responsables de la Clínica Dental Romacho, Alina Ortiz y Diego Estancantiano. Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar aquí. Lo he dicho bien, Estancantiano. Estankampiano. Estankampiano. Como el instrumento. Ay, perdón. Bueno, el que tiene boca se equivoca, y yo debo de tener muchas bocas porque, madre mía, como me tengáis que operar a mí de la boca, vaya a tener bocas para elegir. Bueno, pues vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de aplicación de la más moderna tecnología en nuestra salud dental, y en concreto enfocado a un tema que cada vez yo creo que más usuarios optan, ¿no? Que es el de los implantes dentales. Se están imponiendo los implantes dentales, ¿no? Bueno, más que imponer, es una solución que nos resuelve satisfactoriamente y de forma óptima muchos casos. Pero lo que queremos también hablar y hacerle hincapié hoy es que en la clínica hicimos una gran inversión. Hombre, tenemos esa máquina, o como se llame, de una tecnología muy avanzada para optimizar nuestra atención en lo que es el diagnóstico para hacer los implantes. Tenemos una máquina que hace pruebas en 3D. O sea, que es una máquina que hace tacs dentales. Entonces, ahí es donde nos queremos enfocar. No en tema de implantes, sino en el diagnóstico y en una planificación excelente para poder poner un implante. Y por eso está hoy aquí conmigo el doctor Diego Estankampiano, que es nuestro especialista en ese área. Yo soy la especialista en ortodoncia. Yo es que soy la que pongo aparatos, que veo a los niños, bueno, adultos también, pero el doctor Diego es el especialista en implantología y rehabilitación, y que nos va a hablar un pelín de la técnica y de esa tecnología. Bueno, pues Diego, es un tema que preocupa bastante, ¿no? El tema de los implantes dentales. Y una de las cosas que yo creo que más preocupa a la gente en este tipo en esta opción es precisamente la de la recuperación, ¿no? La del momento de la recuperación. ¿Cuánto tiempo voy a tener que estar así? ¿Cuánto tiempo pasa desde que empieza este proceso hasta que termina? ¿Cuándo me puedo ir a mi casa tranquilo y a mi trabajo, ¿no? Claro, eso es muy importante, porque eso me da pie justamente para hablar de la tecnología, porque la recuperación de un proceso, de una intervención quirúrgica, empieza en hacer una planificación perfecta y a medida. Entonces, justamente, ¿qué es la tecnología 3D o qué es el TAC dental? Porque mucha gente dice, ¿qué es el TAC? El TAC es la tomografía axial computarizada o computada, que, bueno, yo tengo la ventaja y tengo el privilegio, y estoy muy agradecido como cirujano de poder contar con esta tecnología, porque realmente, no solamente en Guadix, sino en toda la comarca, es la única clínica que cuenta con un TAC dental para hacer planificaciones en cirugía guiada por ordenador. Y en Granada tampoco vayas a creer que hay muchas clínicas que puedan tener esta tecnología. Entonces, verdaderamente, esto para un cirujano es como para un piloto que conduce un karting, que de un día para el otro le compran un Fórmula 1. Porque eso es más o menos la diferencia que hay. ¿Y qué es el diagnóstico por 3D? Cuando en todas las consultas tú vas a hacerte un implante y te planifican este implante y te hacen una radiografía, que es lo que se llama radiografía panorámica, lo primero que hay que tener en cuenta es que esa radiografía panorámica tiene una distorsión, aproximadamente de un 25%. Y aparte de tener una distorsión, nos da dos parámetros, que esas son dos dimensiones. Yo puedo ver el alto y el ancho, pero no puedo ver la profundidad que tiene, en este caso, las estructuras óseas donde vamos a colocar el implante. Entonces, ¿cuál es la ventaja del 3D? Es que yo tengo imágenes en 3 dimensiones y las medidas son exactas. Entonces,
antiguamente, ¿cómo se hacía para planificar implantes? Bueno, ¿qué contaban? Tienen la mayoría de las clínicas, o todas las clínicas, tienen una radiografía panorámica, que no es una imagen real, y aparte es una imagen plana. Y también en lo que se basaba el cirujano era la palpación del hueso. Entonces, aquí fundamentalmente es donde hay que introducir un concepto, que la gente, más allá del tema económico, que también para la gente es importante, pero lo que nos están preguntando mucho en la consulta, ¿y el rechazo del implante? Yo tengo un primo que le pasó esto, que lo rechazó. Todo eso nosotros lo minimizamos con un 3D. ¿Por qué? Porque el 3D lo que nos permite es minimizar los riesgos que puede tener toda intervención. Como el 3D nos da medidas exactas, hay personas que pensaban que no podían ponerse implantes, y el 3D tenemos un sistema informático que nos dice en qué lugar del hueso alojar el implante, qué medida tiene que tener el implante. Entonces eso es lo que se llama verdaderamente cirugía guiada por ordenador. ¿Esto qué nos hace? Que nosotros exactamente sabemos a dónde tenemos que poner el implante. Optimiza el diagnóstico, optimiza el tiempo en la consulta. Es al milímetro, es un posicionamiento real del implante en el hueso donde tiene que ir. Optimiza entonces el resultado, la recuperación, el paciente se recupera más rápidamente, ¿sí? Claro. Y tenemos muchísima más seguridad a la hora de hacer un diagnóstico y programar un tratamiento. ¿Por qué? Porque lo que hay que entender es que la medicina no es la matemática, que 2 más 2 es 4. Entonces, siempre hay riesgos. Ahora, ¿cómo minimizamos ese riesgo? Por supuesto, con nuestra preparación como profesionales. Yo he tenido que hacer un curso en la programación de todo lo que es el estudio de 3D, y también tener cada vez una tecnología más avanzada. Claro. Bueno, vamos a hacer un pequeño alto y vamos a hablar de algunos conceptos que he ido anotando conforme iba hablando Diego, como son planificación, medidas exactas, optimización. Son aspectos muy a tener en cuenta, porque, bueno, para cualquier persona que decide llegar a vuestra clínica, sentarse en el sillón, esto es una cuestión muy importante. Y el que el cirujano tenga una visión previa de lo que se va a encontrar el día que meta allí la mano, pues debe de ser muy importante. Planificación, medida exacta, optimización, son algunos de los conceptos que has comentado, Diego. Claro, esa es la diferencia, eso es lo que queremos resaltar, esa diferencia de tener ese tipo de prueba, que al cirujano le da tranquilidad de que al milímetro sabe dónde se está metiendo, por hablar claro y pronto, claro. ¿Dónde está? Qué anchura tiene, qué largo tiene, dónde vas a llegar y tal, es que lo puede medir exactamente milimétricamente. Teniendo una planificación y un diagnóstico a ese punto, pues por supuesto que luego la recuperación, el resultado, todo será mejor, o todo se optimiza. Y aparte también algo que es muy importante, que generalmente hay algo que muchas veces no se piensa, y es que todo tratamiento odontológico tiene implícito ansiedad y miedo en el paciente. Claro. Entonces nosotros lo que hacemos es que nos tomamos mucho tiempo para planificar cada caso, y lo hacemos con el paciente. El paciente lo está viendo su boca en 3 dimensiones, está viendo lo que vamos a hacer. Eso te da seguridad. Y sale entendiendo lo que es más importante. Sale de la clínica entendiendo qué es lo que se le va a hacer. Y entonces eso hace que tengamos un paciente que está más relajado, que sabe que estamos minimizando todos los riesgos que podamos tener. Entonces eso también es muy importante para el paciente en cuanto a su tranquilidad. Bueno, pues eso es importante. Me ha llamado también la atención lo de la palpación. Esto era casi una cuestión sensitiva y dependía un poco intuitiva, ¿no? De la sensibilidad de la persona que te operaba en ese momento. Ahora estamos hablando de una precisión matemática, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente. Y eso también es importante, porque antes se hablaba de un índice de fracaso de los implantes o de un índice de éxito. Y entonces, ¿por qué estaba ese índice de tratamientos que no llegaban a un buen puerto? Porque todos estos parámetros un poco quedaban al azar o a la experiencia o a la intuición del cirujano. Entonces, lo que también nos da el TAC en 3D, que puede parecer una contraindicación, es algo fundamental, que también nos indica a qué pacientes no poner implantes. No sé si se entiende. No todos los pacientes, como vemos en los comerciales de televisión, son pacientes de implante. No todos los pacientes, como vemos en los comerciales de televisión, son pacientes que requieren una limpieza o un blanqueamiento. Entonces, a mí el TAC dental también me dice en qué paciente no debo poner un implante. ¿Sí? Y lo sé
porque es un arma precisa. Entonces yo puedo decir, usted no es un paciente para implante, usted necesita otra terapéutica, y por eso es que los fracasos también son menores, porque no ponemos implantes en pacientes que no lo necesiten. Efectivamente. Hay que dar menos marcha atrás, hay menos ocasiones para exactamente. Claro, no siempre, lo que dice el doctor, no siempre todos los pacientes son de implantes, que es lo que se ve en anuncios todos los días y es así, esa es la realidad. Bueno, pues Diego, para manejar esta maquinita, este TAC dental, me imagino que uno es un poco más difícil que el microondas, ¿no? Claro. Necesitaría cierta formación, aparte de la formación como odontólogos, ¿no? Sí, exactamente. Mira, hay una frase de un filósofo alemán que dice que el hombre, a medida que fue desarrollando la ciencia está encargada en mejorar los métodos de observación, pero no desarrollar al observador, ¿sí? Entonces, esto es una combinación de dos cosas. Hay que tener muchísima experiencia clínica, muchísima experiencia en cirugía para poder planificar en el ordenador. Esto no es que una persona que sale de la facultad antes de ayer, ¿sí? O que una persona que no tiene experiencia en cirugía, como el ordenador lo hace todo, yo le meto unos parámetros y el ordenador me mete un implante. No. Hay que tener muchísima experiencia clínica, no estoy hablando en informática, para saber qué parámetros tengo que utilizar para planificar esa cirugía en el ordenador. Entonces, no es que la cirugía, no es que el aparato de 3D o la informática reemplaza la formación y la experiencia del profesional. No, justo todo lo contrario, la complementa. Efectivamente. ¿Sí? Entonces, es la experiencia, la formación, que como profesionales tenemos que estar todos los días actualizándonos y mejorando, sumado a una tecnología que verdaderamente es la mejor que hay hoy en día en el mercado. Claro. ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, vuestra formación, tío? Claro, ha tenido que venir, por ejemplo, la empresa con el sistema que nosotros trabajamos, ha tenido que venir a hacernos una formación de semanas, ¿sí? Explicarnos los parámetros, cómo manejar, cómo programar. Cómo se utiliza el programa del ordenador, que tiene sus dificultades. Claro. Porque imagínate que el programa con el que nosotros planificamos una cirugía de implante tiene cerca de... voy a tratar de precisarlo lo más posible. Cerca de 120 y pico parámetros que uno tiene que calcular para que esa cirugía quede perfectamente planificada. Y esos cálculos los hacemos nosotros, o sea, el cirujano es el que hace el cálculo, no es que el ordenador te diga ¿dónde voy a poner el implante? No, es el cirujano, el dentista, el que va y dice, aquí quiero, a ver si puedo. No es que el ordenador te lo diga, no. De ahí viene la experiencia del profesional. El ordenador te da los parámetros. Claro, el ordenador te deja medir. Aporta... Claro, efectivamente, aporta su experiencia. Por más que se pueda medir y tal, si el profesional no sabe dónde tiene que medir, pues no hacemos nada. Y eso también nos ha costado porque a los odontólogos nos gusta estar con los pacientes. Están al lado del sillón trabajando. Entonces, saber que tenemos que estar semanas, día tras día, recibiendo cursos de informática, programando frente a una pantalla de un ordenador, realmente nos ha costado nuestro esfuerzo, pero estamos viendo los resultados, que realmente son asombrosos. Sí, la gente está diciendo, vamos, que ahora pueden comer su chorizo, su pan, que antes no podían. Los pacientes, algunos también nos comentan que han cambiado su vida, que tienen otra calidad de vida. Entonces, la verdad es que lo que nos están aportando ahora los pacientes como respuesta de eso a nosotros, que eso nos apasiona, pues eso es lo mejor, es la mejor respuesta que podemos tener. Bueno, pues hablaremos también acerca de cuáles son las respuestas que están teniendo los pacientes, pero ya un poco de resumen, digamos, de la fase de operación. ¿Qué tal si lo comparamos, por ejemplo, con una operación en un hospital? Por ejemplo, una operación de cadera. ¿Cuáles serían las similitudes que podríamos tener? A lo mejor lo digo por algo muy común, ¿no? Como puede ser una operación de traumatología. Una recuperación. Sí. Hombre, podemos estar acompañando al paciente. Eso es la recuperación es distinta. Igual que es lo que decía el doctor. A ver, si planificando bien y haciendo un buen diagnóstico, todo lo demás nos simplifica. Y eso es como lo que citaba, una operación de cadera, pues es lo mismo. El doctor hace el mismo examen para la cadera, sabe, lo planifica, la recuperación, teniendo previamente todo muy bien atado, o sea, muy bien planificado, toda la recuperación es más fácil, más rápida, mejor.
O sea que eso parte de la misma premisa. Un buen diagnóstico, una buena planificación te minimiza, o sea, te facilita, entre comillas, todo lo que es el seguimiento del tratamiento. Si empiezas mal, pues claro, va a seguir mal. Porque hay algo que se reduce muchísimo, que antes, sin estos sistemas, la cirugía tenía mucho de exploratoria. Claro. Yo tenía que abrir, y tenía que abrir mucho y ver, por ejemplo, llevándole el ejemplo de la cadera. Claro. Tengo que abrir mucho para ver cómo está esa cadera. Yo ahora esa cadera ya la vi, o esa boca ya la vi, ya sé los parámetros exactos, claro, ¿sí? Sin riesgo de error. Entonces, claro que tengo que abrir, porque tengo que ver, los cirujanos queremos ver, pero tengo que abrir muchísimo menos. Solamente lo necesario. Y ya sabe dónde. Entonces eso reduce el tiempo en la consulta y reduce el posoperatorio también. Claro. Bueno, y después de todo eso, en ese posoperatorio, me imagino que los pacientes dando bocados, ¿no? Bocados de comentaba antes, puedo comer mi chorizo, puedo comer cosas que antes no tenía, sobre todo la calidad de vida, que es en definitiva lo que se persigue, es una cuestión de salud. En definitiva lo que se persigue cuando una persona se hace un implante es precisamente eso, ¿no? Claro, estar mejor. Claro, efectivamente, le devuelven los dientes, que los que tenemos dientes, todos, a lo mejor no lo valoramos tanto, pero una persona que pasó mucho tiempo que no tiene dientes y tal, y que tenía ahí sus restricciones, a partir del momento que se le devuelve eso, pues cambia su vida. Es otra vida, le cambia todo. En muchos casos volver mucho tiempo atrás, ¿no? Efectivamente, claro que sí. Porque eso también hay que entender de que yo siempre digo que el paciente no es un implante que entra por la puerta o una caries que entra por la puerta. No. Hay que entender que nuestra seguridad como seres está en nuestros tejidos más duros, ¿sí? Tu seguridad al estar parado sobre la tierra, pero también en la vida, son tus huesos y tus dientes. Entonces, cuando tú no puedes morder algo, cuando tú no puedes hablar, eso te genera una gran inseguridad. Entonces, por eso es que nosotros no somos vendedores de tornillos, ¿sí? No. Como hay mucha gente ahí que quiere vender tornillos y hay que poner tornillos a la gente. No. Yo quiero que mis pacientes sonrían. Ahora, si tengo la posibilidad de tener una tecnología y de tener una formación y hacer que ellos sonrían en base a la implantología, pues pongamos implante, ¿sí? Pero nunca al revés, ¿sí? Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Sí. Bueno, pues vamos a ver, un paciente que entra en Clínica Dental Romacho que dice, bueno, pues quiero ponerme un implante. ¿Cuál es el proceso que va a seguir? ¿Cuál es, digamos, vuestro proceso de qué estáis haciendo actualmente en la clínica? Vamos a seguir a ese paciente que no solamente es cliente, que es paciente también. En este caso, vamos a seguirlo un poquito desde el mostrador de bienvenida hasta que se va con su sonrisa. Bueno, generalmente empezando que como tenemos la idea, lo que citó el doctor, que no vendemos tornillos. Hoy se ven muchos anuncios de vender tornillos, ¿no? Entonces, lo que pasa hoy en día es que generalmente el paciente que entra por la puerta no te dice que quiere poner implantes. Él no te va a decir eso. El paciente viene con una cierta desconfianza o con un cierto, no sé, viene ahí con un recelo. Y entonces, claro, primero de todo dedicamos tiempo a saber a qué vino, que es lo que dijo el doctor, que no entra un implante ni una caries. Dedicamos a saber a qué vino. A partir de ahí se le hace el TAC, ¿no? Para saber preciso dónde va y tal, y en fin. A partir de ese momento le dan pautas preoperatorias, se va siguiendo el paciente. A partir de ahí viene con el doctor, tenemos nuestro protocolo. Claro, ¿no? tenemos un protocolo primero, pre y post. Claro, para saber si ese paciente es un paciente candidato a recibir un implante. Efectivamente, ¿sí? No todos. Entonces, no todos los pacientes pueden hacerlo. Entonces, vemos cómo está su estado general, ¿verdad? Cómo está funcionando ese organismo a nivel general, porque si bien la cirugía implantológica, con todos los protocolos que tenemos, preoperatorio y postoperatorio, se considera una cirugía menor o una cirugía media, en algunos casos, de mediana complejidad, pero siempre es muy importante tener una valoración general, ¿sí? El paciente tiene que
tener, por ejemplo, su diabetes equilibrada, tiene que tener su tensión arterial equilibrada, tiene que haber pasado un tiempo desde haber recibido tratamientos médicos generales como la quimioterapia. Todo eso lo estudiamos fundamentalmente. El Sintrón, pacientes anticoagulados tienen un protocolo especial. Entonces nosotros a donde nos demoramos, siempre en la clínica tenemos un lema, que es que para que una cirugía sea efectiva y rápida, tenemos que demorarnos mucho en la planificación, mucho en la primera visita. Las primeras visitas en la consulta, a lo mejor tú entras y te hacemos tu valoración y tus estudios, ¿sí? Y estás una hora. Con tu historia clínica, con tus estudios, y a lo mejor no hemos hecho nada en el terreno, pero todo eso que invirtamos en una primera visita, en una primera valoración, es tiempo que restamos al postoperatorio y por supuesto al momento de la cirugía, ¿sí? Entonces después viene la cirugía, el día de la cirugía, con su medicación previa, con la dieta previa que tiene que llevar, con su horario preciso. Con su medicación, si ha tenido que tener de su médico previa también. Claro, y bueno, y después del seguimiento, después de la cirugía, por supuesto que el día después de la cirugía le llamamos al paciente para ver si ha cumplido con su pauta, ¿verdad? Con el hielo, con su dieta blanda, ¿cómo sigue? Con la medicación que tiene que tomar, y después establecemos un protocolo de controles, ¿sí? Que es un control semanal a los 7 días, y después, bueno, un protocolo según el caso y la rehabilitación que cada paciente que lleve. suele ser alrededor del tercer mes, ¿no? Después de la cirugía empieza ya la fase de poner el diente, por así decir. Bueno, y en eso que el cliente se va por la puerta con una sonrisa, ya cuando tiene ese diente, ¿le dura mucho tiempo la sonrisa al cliente cuando ve la factura? Eso también es importante. El paciente no olvidemos esa parte. Eso también es muy importante en el caso de que el paciente, cuando nosotros hacemos una intervención quirúrgica, preparamos todo en un quirófano, y el paciente no se va del quirófano a su casa. Nosotros tenemos una sala de relajación. Yo siempre pensé que es muy violento, de pacientes que me comentaban, me pusieron 8 implantes, después los 8 implantes, ¿dónde fue? Y a mi casa. Entonces, eso a nosotros nos parecía muy violento. Nosotros tenemos una sala especialmente acondicionada para relajar a los pacientes, ¿sí? Antes de la intervención y después de la intervención. Se recuperan en esa sala, están escuchando la música que quieren, o un vídeo, y están con sus familiares, y luego de que vemos que sus parámetros clínicos son normales y se siente bien, ya puede irse a su casa, ¿sí? Y después, bueno, la factura, eso sí, en ese orden. Pero te puedo decir que sí, cuando reciben la factura, bueno, a lo mejor antes de tener los dientes no. Cambiará un poquito el rictus, ¿no? Sí, pero te digo que a lo mejor antes de tener los dientes, te digo que claro, que a lo mejor se asustan y tal, pero seguro, el 100%, cuando ya están y llegan al final de su tratamiento, eso no es el factor que más preocupa, y no, que sale con una sonrisa, después de decir que sí. ¿Sabes qué pasa? Que ahora yo creo que lo bueno que nosotros tenemos, la información es un valor, tú lo sabrás como periodista. Claro. Entonces ahora hay tanta información que es muy complicado tener precios exagerados, tanto para abajo como para arriba, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tenemos que ver es que si se hace una comparativa de los precios reales, no estoy hablando de estas publicidades engañosas que hay, que te dicen que el implante es súper barato y después te empiezan a poner cosas y agregarte, y entonces sales con un implante muchísimo más costoso que en cualquier otra consulta privada que no sea una franquicia. Los precios son, dentro de todos, están muy regulados en el mercado, como en cualquier otra rama, ¿sí? Lo importante de todo esto es que, por ese mismo precio, ¿qué servicio te ofrecen? Claro. Esa es la clave. Esa es la clave. Claro. ¿sí? Eso es lo principal. ¿Qué te dedican? ¿Qué atención te dedican? Claro, por ¿Has un salido precio razonable. ¿Has salido sabiendo qué es lo que te van a hacer? ¿O has entrado, ha entrado una caries por la puerta, te han hecho un empaste y te ha ido? O sea que esa es la diferencia. ¿Qué atención te dan? Ahí es donde también hacemos, vamos, es que esto, al que le apasiona esta carrera, al que le apasiona esta vocación, que yo creo que más que una carrera de odontología es una vocación, pues toda la atención que le puedas dar, yo creo que el paciente te lo agradece. Y lo que nosotros siempre intentamos es equiparar el concepto del costo y el valor.
que tienen las cosas. Efectivamente. ¿Sí? Si tú pagas algo, por ejemplo un implante, un costo muy bajo, ¿sí? Tú le estás quitando el valor. Porque si ese implante fracasa, no está hecho con las garantías, no lo ha seguido el mismo profesional que te recibe, que planifica, que opere, que controla, porque eso también es otra, ¿sí? ¿Qué valor tiene eso? Puede tener un costo bajo, pero ¿qué valor tiene? ¿Pero qué valor? Esa es la pregunta que hay que hacerse, claro. ¿sí? Entonces, el valor de una intervención médica es que tú te estás poniendo en manos de un profesional. Yo siempre me asombra cómo un paciente se sienta en el sillón y abre la boca, cómo te entrega eso que es algo tan privado. Sí. Entonces es muy importante que el paciente, que el odontólogo o el profesional que te valora la primera vez, que hace tu estudio, que te opera, sea el mismo que haga el seguimiento, el que ponga la prótesis sobre ese implante. Eso es fundamental, porque eso es un proceso que ya excede la parte técnica. Eso es una cuestión médica y es una cuestión vital. Sí, porque al fin y al cabo estamos hablando de salud, ¿no? Ir a un sitio donde tú dices, es que me cobran un implante baratísimo, o yo no sé si eso es real o no es real, no me he puesto en eso, pero que te ve una persona, te valora otro, el que te hace la cirugía es uno, el que te controla es otro odontólogo, después el que te pone la prótesis sobre ese implante. Entonces, esto deja de ser un acto médico. Y se pierde el control. De respeto, de una integridad con una persona que está atendiendo, y se pierde completamente el enfoque de lo que tiene que ser la profesión médica y la profesión odontológica. Sí. ¿Sí? Bueno, pues seguimos con esa sonrisa, pero para conocer todo eso que estáis contando, podemos visitaros por ahí, por Clínica Dental Romacho. Hombre, podemos claro hacer una visitica y comprobarlo. Claro que sí, que anima a todos los oyentes a que visiten la clínica con total confianza, claro que sí. Vamos. Y bueno, aprovecho también este momento que agradecer en nombre de nuestro equipo y de toda la Clínica Dental Romacho y también en nombre de mi familia, la confianza y la acogida que hemos tenido por los vecinos de Guadix. O sea que estamos muy agradecidos, sobre todo porque es un proyecto que tenías en mente desde hace tiempo, y que es lo que está diciendo el doctor, que saber que la gente valora el trabajo que a nosotros nos apasiona es la mejor respuesta que podemos tener. Y la verdad es que eso es lo que tenemos que agradecer, que hemos tenido y estamos teniendo una buena acogida por parte de los vecinos de Guadix. Pues encantados de que estéis en Guadix y que hayáis apostado también por Guadix para esta clínica dental, y que os sintáis cómodos aquí y que sigáis también durante muchísimo tiempo. Eso queremos. Pues Aline, Diego, muchísimas gracias. Nos vemos. Esto le falta, yo siempre digo, le falta la mesa de camilla, le falta la salla, y cuando queréis podéis venir por aquí a hablar cuando queráis. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.